comentábamos, ¿no? Esta cuestión de la pandemia, lo decíamos, por ejemplo, aquí en Argentina, que si bien la situación está mejor, o por lo menos eso reflejan los números, no ha pasado todavía y hay que evitar que no suceda lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? Claro, que están viviendo una segunda ola, porque arrancaron en un invierno, después parecía que se abría la cosa y que mejoraba. Claro. Ahora los contagios empezaron a aumentar nuevamente en varias ciudades de Europa, e inclusive Berlín, que ahora vamos a hablar con un argentino que está viviendo allí, y se espera que se empiecen a endurecer las restricciones y llegando a las fiestas. Sí, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Las fiestas, ¿qué va a pasar? En Berlín, en principio, van a endurecer el confinamiento para, bueno, evitar contagios. Merkel el otro día, digamos, la primera ministra alemana, hablando, ¿no? Y diciendo, tengan cuidado porque puede ser la última Navidad de muchos de nuestros ancianos. Vamos a hablar con Néstor Bustamante, que es argentino, está allí en Alemania. Néstor, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos en este mediodía para vos allí en Alemania. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal Nico? ¿Qué tal Lu? Un gusto charlar con ustedes. Hace mucho frío hoy en Berlín, pese que son las 11:05 de la mañana, parece que fuera las 6 de la mañana porque aparte un poco de neblina y está bastante frío. Pero más allá de eso, sí, y en realidad no me puse suficiente abrigo, la verdad. Ahora me doy cuenta ahora que estoy un rato parado, que caminando hace falta menos, pero parado necesitaría un par de camperas más. Bueno, decíamos, ¿no? Esta cuestión de Berlín, que en principio va a endurecer este confinamiento para las fiestas. ¿Cómo están viviendo hoy ustedes esta situación por el COVID? Mira, te voy a dar un ejemplo que tiene que ver precisamente con esta entrevista. La idea mía era hacer esta entrevista desde Brandenburg Tor, que es de donde hice la última presentación de la manifestación de los anti-COVID-19, la gente que está en negacionismo del virus. Sí. Pero el tema es que tenía que tomar un colectivo. Esto es a una cuadra de mi casa, ¿no? Es uno de los puntos importantes de Berlín, pero estaba muy cerca de mi casa. Y si tengo que tomar el colectivo, tengo que exponerme a estar en la ciudad que tiene el segundo índice más alto después de Württemberg, en el sur de Alemania, sí. Y por más que tenga mi máscara, es un riesgo muy grande para mi esposa y para mi hija, así que por eso estoy haciendo la entrevista a una cuadra de mi casa desde Hallenstein. Esa es la situación en Berlín ahora. La mayoría de la gente, no sé si hay mucho tema con la privacidad en Alemania, pero te voy a mostrar un poco en el fondo que la gente está usando máscaras afuera de la casa. Esto no está pedido, ¿está bien? Claro. Esto es simplemente porque la gente está tomando un nivel de precaución más alto de lo que es lo normal. Esta es una estación de metro, así que es normal que la gente en el metro use, más normal. Se pone multas si la gente no usa las máscaras adentro de la estación. Pero al salir, esto es simplemente por una precaución extra, y que es muy parecido a lo que pasa en China. En China la gente que está tan acostumbrada a las máscaras que no se las saca cuando sale, en lugares públicos también lo tienen. Así que esa es la situación en este momento. A nivel de números también podemos hablar, pero este es un ejemplo de lo que se está viviendo hoy. Néstor, en cuanto al endurecimiento de las restricciones, ustedes ya venían con algunas restricciones, por ejemplo, de los lugares gastronómicos o los bares nocturnos, pero se habla de más restricciones, van a cerrar también comercios, van a dejar solamente lo esencial, como si fuera fase 1, supermercados y farmacias. ¿Qué se viene para las fiestas? ¿Se van a poder reunir o no? ¿Ya se sabe todo eso? Efectivamente. Y este es uno de los elementos más difíciles que ha tenido que ver con estas restricciones. ¿Por qué? Porque más allá de que las fiestas son importantes para los argentinos, son mucho más importantes para los alemanes. Tiene que ver con lo que están viendo ahora, con este frío que tenemos. Cerca de las 4 de la tarde ya va a ser de noche acá. Así que el Oktoberfest tiene su raíz en que la gente tenía que lidiar con el invierno alemán, y estar borracho era mucho más fácil para eso. No son gente violenta, no se emborrachan ni se pelean ni rompen cosas, pero se emborrachan y están más contentos de lo que estarían en un invierno así sobrios. Entonces, relacionado con eso, está el invierno, está el Oktoberfest que se canceló, y está la Navidad, que es el otro respiro que iba a tener Alemania, que tiene que ver con comer. Acá les voy a mostrar un poco, hay un parque, no sé si se puede ver de fondo, hay una iglesia que es una de las más lindas que tiene Berlín, de fondo no se ve también en la cámara, y hay un parque antes de la iglesia, y en ese parque tendría que haber un mercado de Navidad. En ese mercado de Navidad la gente va y toma Glühwein. Glühwein es vino caliente con especias, sí. Come cosas ricas, charlas, se junta con amigos, con gente que conoce que va a pasar de lado, y no pueden hacer, perdón, hay una persona pidiendo dinero en la casa, y no pueden hacer eso ahora por el tema de las restricciones de esto. Entonces les quedaba la Navidad en familia, les quedaba poder ir a juntarse con sus abuelos, con sus
casa. Una celebración que no empieza el 24 de diciembre, empieza desde la semana pasada, el fin de semana pasado con el advenimiento. Son 4 fines de semana que la gente se junta, que deciden, bueno, no me juntaré el primer fin de semana de advenimiento, me juntaré el segundo, el tercero, o en Navidad, efectivamente. Bueno, eso se cancela en toda Alemania. Las restricciones están por implementarse ahora, ¿por qué? Porque al ser un gobierno federal, tiene que estar en acuerdo con las 16 regiones. Ya empezaron las regiones de Baden-Württemberg, que es la que les comenté hace un instante. En Bavaria están las restricciones, que es un lockdown estricto. Lo mismo que teníamos al principio de año. Es más, es un poco más fuerte que al principio de año, porque al principio salía a la calle y no le iban a preguntar qué estaba haciendo. Ahora, el único permiso es trabajo esencial o nada más. O sea, uno tiene que comprar hasta que se cierre el supermercado y después no puede salir más. Solamente medidas esenciales. Y esto tiene que ver con lo que son... No, Néstor, en cuanto a esto que vos mencionabas, en la semana Merkel, allí hablando en el Parlamento, tuvo palabras, ella prácticamente al borde del llanto y la desesperación, hablando de estas fiestas, ¿no? Que pueden ser que tengamos cuidado, que pueden ser las últimas fiestas de algunos abuelos por la cuestión de la pandemia. ¿Cómo ha tomado la población estas palabras de Merkel? Bueno, tengo muy pocos amigos que pueden ser representativos de lo que es la población alemana, pero te digo que la gente que conozco, que son en el ámbito que uno se mueve, en el ámbito de ciencia, de ingeniería, gente con por lo menos títulos universitarios, lo han tomado como un llamado de atención importante, lo han tomado como algo valioso y los ha sorprendido. De la misma manera que los sorprende a ustedes como medios internacionales con respecto a Alemania, los ha sorprendido de ellos que Angela se desprendiera un poco de lo que es que más allá de eso quiero hacer, si me dan espacio, un comentario respecto a alguna parte del discurso que no ha sido muy difundido, pero para mí fue excelente, en el cual ella, en el contexto del discurso fue muy emocional en este sentido, no al nivel de los líderes populistas que lo que quieren es fundar miedo en la gente, fundar odio en esta minoría, sino que ella misma se puso en el lugar de yo soy una persona que quiere celebrar la Navidad, pero si celebro esta Navidad puede ser que sea la última Navidad que pase con alguno de mis seres queridos. Otra parte, la gente lo ha tomado muy bien, lo ha tomado como un llamado de atención. Ahora, algo que quiero rescatar es que en el mismo discurso que ella da en el contexto del presupuesto 2021 en el Parlamento, ella le habla a la gente que es de la oposición es la extrema derecha alemana, los neonazis, que es la Alternative für Deutschland, que es una alternativa para Alemania, y ella empieza a dar números, ya termina la parte emocional y empieza a dar números con respecto al índice de reproducción del virus, con respecto a la cantidad de casos de incidencia, y uno de estos miembros de la oposición de los neonazis dice, eso es mentira. Y ahí es cuando Angela Merkel hace una parte del discurso que para mí va a quedar en la historia, lamentablemente no ha llegado a otras partes del mundo. Ella dice, no, son datos, son ciencia. Y te voy a decir algo, Angela Merkel es de Alemania Oriental. Yo cuando decidí estudiar física en Alemania Oriental, decidí estudiar física porque en Alemania Occidental iba a estudiar cualquier otra cosa, sociología, pero estudié física porque hay algo que en un gobierno dictatorial, porque recordemos que en Alemania Oriental no se podía decir muchas cosas, hay algo que no se puede cambiar, es la velocidad de la luz, que es las partículas de la física no se pueden cambiar, esos son datos y son ciencia. Y por eso es que creo que los datos y la ciencia son lo que van a hacer que Europa pueda salir adelante y es lo que ha hecho que Europa pueda ser una potencia ahora. A tener esa capacidad de aceptar los datos y la ciencia que no tienen los negacionistas, que no tiene la gente que está en contra de estas medidas para tratar de parar este virus. Néstor, te quería preguntar en relación a esta segunda ola, ¿es bastante más fuerte que la primera, no? En cuanto a números de contagios, ¿o cómo es en comparación lo que están viviendo ahora en relación a lo que vivieron en la primera ola? Es 5 veces más fuerte, ¿no? Vamos a hablar sin aburrir tanto con los números. Eran 6.000 casos, fue el récord que tuvimos a principios de abril. Estamos ahora en 30.000 casos, 6 por 5, 30. Es 5 veces más fuerte la segunda ola, ¿no? Algo que era totalmente impensado para Alemania. La forma en la que ellos manejaron la primera ola y la forma en la que pusieron las restricciones para usar máscaras y los pedidos, ahí voy a mostrarle uno de los transportes públicos en Alemania, en ese colectivo cuando uno lo toma, el cual no quise tomar hoy para ir a la puerta de Hamburgo. Estos colectivos tienen en inglés y en alemán las señales que dicen, por favor, cúbranse la boca. Si no se cubren la boca, van a tener una multa de por lo menos 50 euros. ¿Está bien? Todas estas medidas tendrían que haber logrado que la segunda ola no pegara tanto. Claro. Pero ha pegado 5 veces más fuerte. Y eso es lo que ha provocado también la razón por la que Angela Merkel tuvo este discurso, que fue del lado de los números y de la ciencia y también de la parte emocional, tiene que ver porque Alemania tiene una imagen muy fuerte ante el mundo como uno de los países que mejor había coordinado la acción contra este virus, pero ahora está solamente por debajo del Reino Unido, que tiene
una gestión terrible, y por debajo de Estados Unidos, que es otro país, uno de los peores países del mundo en la gestión del coronavirus. Entonces, en el número de cantidad de muertes por millón de habitantes, ¿no? Ese número está tercero Alemania, y es algo que decepciona muchísimo, porque es un país que puso mucha inversión. De hecho, hablamos la otra vez, 7.000 millones de euros de inversión simplemente para que los negocios que estuvieran cerrados pudieran seguir subsistiendo, para que la gente que no podía trabajar, que hubiera sido despedida, que hubiera sido suspendida, siguiera teniendo ingresos, para no tener que pagar los alquileres. Y, por ejemplo, si yo tuviera algún problema con mi trabajo ahora, que al trabajar en ciencia no es el caso, y no pudiera pagar mi alquiler, no tengo que pagar hasta el año 2022. Todas estas medidas que tienen que ver, poner dinero, invertir para que tratar que el impacto de la pandemia sea menor, la información, la educación, lamentablemente no da resultados suficientes en Alemania, lo que tenemos que volver a otro confinamiento duro. Bueno, Néstor, gracias por estos minutos, a cuidarse. Ojalá también allí en Alemania llegue pronto la cuestión de la vacuna para salir de esta cuestión. Ahora no queda otra que cuidarse. Gracias por este tiempo y abrigarse, así no te me Gracias, Néstor. Gracias a ustedes por la entrevista. Un solo comentario es: la vacuna no va a ayudar a curar todo, ¿no? La vacuna va a ser un paliativo, y recién a finales de 2021 se van a ver los resultados. Eso ya lo ha anunciado el gobierno, que vamos a seguir con máscara, vamos a seguir con distanciamiento social, vamos a seguir con ciertos confinamientos regionales, pero sí, la vacuna va a ayudar y es muy bienvenida. Muchas gracias y que puedan estar mucho en la Argentina. Gracias, mucha suerte. Gracias, Néstor.